Pues es una forma de rechazar, digamos, de plano toda esta política que viene dando y además demostrarle al gobierno el inconformismo que hay de parte del pueblo como tal frente a todos los decretos y leyes que viene sacando este gobierno. Pues el paro cuando empezó desde el 21N tiene un objetivo concreto y era tumbar el paquetazo de Duque. Si bien las movilizaciones han sido masivas desde la fecha, ese objetivo no se ha alcanzado. Y la tarea de hoy es volver a retomar la dinámica contra esa bandera principal, teniendo en cuenta que otras problemáticas como el asesinato sistemático de líderes sociales, que es como una de las banderas que se levanta más el día de hoy, pero la necesidad de movilizarse es volver a retomar la dinámica de entender que aún el movimiento no ha logrado sus objetivos y es la necesidad de volver a reactivar esos procesos para poder de alguna otra manera frenar las reformas neoliberales que ha venido implantando tanto el gobierno y las que sigue impulsando. Acá estamos porque es un sentir nacional, ¿cierto? Estamos en un proceso nacional de reivindicación y movilización social, que aparte de los puntos que están en el pliego, digamos, hay sentires individuales colectivos que se suman en una oportunidad histórica para manifestar el rechazo al gobierno nacional y por la necesidad de transformaciones sociales. En el caso particular, hoy 21 de enero me moviliza mucho el tema de los líderes sociales. Creo que estamos en una pérdida de capital cualitativo muy fuerte. Cada que muere un líder social es la pérdida. Hoy estuve en el Parque de los Deseos cubriendo el paro. Allí me encontré con la aceptación que tienen en ese momento las movilizaciones. Y es que las personas en sí esperan que el gobierno les respete sus derechos y sobre todo les asegure el valor de la vida por encima de cualquier circunstancia. Hay algo dentro de las movilizaciones que genera diferentes opiniones entre la sociedad y es el tema de la primera línea. ¿Qué es eso? La primera línea son personas que resisten al frente de la movilización y la defienden de enfrentamientos contra el ESMAD. Ellos en general son un grupo de estudiantes cargados de metales que usan como escudos, máscaras antigases, gafas y pañuelos. Esta iniciativa nació en Chile. Allí un grupo de ciudadanos siempre mantuvieron la separación entre la policía y la marcha con el grupo de la primera línea. Como misionera, teóloga, considero que es importante apoyar la movilización porque hay que estar al lado de quienes viven en este momento la explotación. Estamos en un país muy corrupto y debemos unirnos para defender nuestros derechos. El gobierno sale, informa algo que yo digo, estoy en el país o en otro país, o que Duque dice algo, pero uno ve la realidad y es diferente, entonces no hay esa coherencia. Jesucristo fue un líder social, fue un preso político, él luchó por los derechos del pueblo, luchó contra el imperio que los explotaba, que los maltrataba, que los humillaba, reivindicó a la mujer también. O sea, si somos cristianos y cristianas reales, debemos ser coherentes con ese mensaje salvador y liberador. En realidad somos una sociedad muy diversa, somos una sociedad que tiene diferentes opiniones y percepciones frente a este tema. Con las buenas tardes para los oyentes que se conectan a esta hora en La Voz de las Estrellas 1290M, quienes nos escuchan a través de Morada Stereo, morada.co y quienes también nos ven a través de Facebook Live en la página de Morada Colectivo. Antes de que Yurani Alzate, Marín Alzate, siempre me confundo ahí. Continúe con esta nota, Yurani, contanos por favor, ¿quién es la voz de la que estábamos escuchando esta percepción sobre la figura de Jesucristo en el paro? Ella es Silvia, no recuerdo muy bien su apellido, pero dialogué con ella y me pareció súper bueno ver cómo estas figuras católicas están mostrando apoyar pues diferentes movilizaciones. Ella nos planteaba que estaba allá más que todo por el valor a la vida, por encontrar en estas movilizaciones una respuesta del Estado para asegurar el Estado, la buena vida pues de las personas. Pero como lo decía ahora Laura, somos una sociedad muy diversa, una sociedad que tiene diferentes opiniones, por eso
consultamos con personas que solo estaban mirando la movilización, con personas que se estaban percatando de estos casos como el de la primera línea, y encontramos que también hay voces de rechazo frente al tema. Yo no estoy de acuerdo con las marchas porque lo único que sacan es obstruir el libre desplazamiento de las personas que sí queremos trabajar, que sí queremos laborar, que sí queremos emprender un mejor Colombia. Hay otras formas de solicitar los derechos que de pronto no tenemos restituidos. Hay otras formas de protestar. Entonces, yo creo que las vías de hecho no se hicieron para eso. Buenas tardes a los editores de Ciudad que hoy me acompañan en la mesa de trabajo, Andrés y Mordo. Emanuel, ¿cómo están? Hola, bueno, primero que todo, feliz año nuevo y que hayan tenido un muy bien diciembre. Apenas me estoy saludando y saludándolos a ustedes, espero que tengan muy buen día. Él me había pasado por la cabina de Morada Estéreo. Hola, Andrés. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, continuando con este tema del paro, entonces les recapitulamos cómo va. Estas fueron las primeras voces de esta mañana a las 9, que Yurani estuvo en el Parque de los Deseos, después iban para el Parque de las Luces y toda la marcha terminará esta tarde en el Parque del Poblado con un cacerolazo a las 5 de la tarde. Así que si quieren caer a tocar la cacerola, pues será el lugar para de nuevo hacer sentir la voz de los ciudadanos. En otro tema de coyuntura nacional, después de que la registraduría anunció un proyecto de cambio de cédula de ciudadanía para los colombianos, muchos empezaron a fijarse como en el nuevo diseño, las diferentes tipografías, un par de críticas ahí. Por ejemplo, Andrés, ¿qué piensa del diseño de la nueva cédula? Cabe recalcar de que yo soy diseñador y se podría decir que eso en el mundo del diseño se podría encarcelar porque es una barbaridad. O sea, es un crimen. Es un crimen. Porque normalmente en el diseño tenemos varias reglas que son no manejar más de 3 tipografías, hay cosas que se repiten que uno dice ¿por qué? O sea, hay cosas que no tienen sentido en el nuevo diseño. Pero yo creo que el diseño es lo de menos. En Morada Noticias nos llamó la atención que la cédula nueva vaya a tener la capacidad de almacenar información como la historia clínica, el registro civil y otros datos relevantes según la registraduría. Le preguntamos a Luisa Cano, médica de la Universidad de Antioquia, cómo se maneja la historia clínica de un paciente, si se encuentra en un sistema unificado a nivel nacional y si será posible tener una historia clínica disponible en la cédula. Considero que es muy poco viable que la historia clínica de un paciente esté vinculada a la nueva cédula a través del chip electrónico por varias razones. Primero, la historia clínica electrónica depende de cada institución y la plataforma que utilicen, es decir, no en todas partes tienen el mismo sistema de historia clínica. Entonces, no es lo mismo acceder a la historia clínica de un paciente en el Pablo Tobón a acceder a la historia clínica de un paciente en el San Vicente. Son historias clínicas independientes, en formatos distintos. Segundo, esto nos lleva a otro punto importante y es que en Colombia todavía tenemos hospitales rurales que no manejan el sistema de historia clínica electrónica. Por lo tanto, todavía tenemos la historia clínica manual porque no han podido hacer esta inversión que facilita muchos procesos en facturación, en archivo, en fin. Tercero, y el más importante diría yo, y es que el artículo 34 de la Ley 23 de 1981 define la historia clínica como un documento privado que está sometido a reserva, es decir, que solamente puede ser conocido por terceros diferentes al paciente bajo previa autorización del paciente mismo, es decir, es algo que solamente le compete al paciente y a su médico tratante. Fin. Entonces es muy peligroso que si eso está conectado a la cédula del paciente, personas ajenas al paciente y a su médico conozcan la historia clínica solamente porque tienen acceso a su cédula con el chip electrónico. Entonces imagínate un paciente con un diagnóstico como VIH o cáncer o cualquier otra enfermedad que sea muy grave y no quiera compartirlo con absolutamente nadie y lo conozca todo el mundo solamente porque tienen su cédula, porque tuvo que llevar su cédula para un trabajo. No, eso es terrible y aparte no es ético.
Sin embargo, según Luisa, hay información que sí es relevante y no resulta tan confidencial, como saber si un paciente es alérgico a algún medicamento, o se le anticoagula la sangre con otro medicamento, o si por ejemplo es epiléptico. Esta información es información clínica universal, pero entonces, por ejemplo, para Colombia resultaría muy costoso migrar todas las historias clínicas a un sistema electrónico. Cabe destacar que la registraduría dice que la renovación de la cédula es opcional y permitirá descargarse el celular para que la identificación a través del móvil, o sea, si uno le muestra, por decir algo, la foto de la cédula a un policía, sea igual de válido. Andrés, ahorita me estabas contando fuera del aire otros datos adicionales de lo que tendría la nueva cédula. Tweet que montó la registraduría decía que esta nueva cédula tendrá 15 medidas más de seguridad, no se podrá falsificar tan fácil, será fabricada en nuevos materiales, policarbonato dice acá, se solicita por internet, se entrega al ciudadano en tiempo récord, o sea más rápido que antes, y se integrará en entidades del Estado. Continuando con noticias más de Antioquia también, porque nos interesa el municipio vecino que es Bello, donde vive la mayor fuerza de trabajo de Medellín, está el asunto, el casito de su exalcalde César Suárez, ese apellido Suárez muy conocido en el mundo de la política por dudosas procedencias. El exalcalde de Bello, César Suárez Mira, recibió su libertad ayer, tras ser absuelto de los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Esto quiere decir que el señor había falsificado uno de sus títulos de grado. Suárez estaba en prisión domiciliaria, es decir, en casa por cárcel, cuando fue declarado culpable en primera instancia el 15 de mayo de 2019 y fue condenado a 6 años y 10 meses de prisión. En este caso, pues, en su casa, y pagar 4.140.000 pesos, muy poquito para esto, ¿no? Sí, y también hay que recordar como ayer que se está como volviendo muy popular esto de que los políticos están sacando sus cartones de estudio así sin más. Teníamos el caso del excontralor de Antioquia que falsificó el su honorable título de doctorado, y ahora pues vimos que el exalcalde de ello también falsificó su título, pero ya el Tribunal Superior de Medellín en segunda instancia lo declaró absuelto de estos 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria, es decir, de quedarse en su casita, y pues el señor César Suárez está libre. La cosa es, vamos a ver cuándo vuelve a aparecer ese apellido en las elecciones, en los cargos de elección popular, por ejemplo, en el municipio de Bello, o también en el Senado y en la Cámara de Representantes de Colombia. Y la política, como es de flexible, es capaz de dinámica, es capaz de que vuelva a aparecer el año siguiente postulándose para alcalde. A mí, Laura, lo que me parece, no sé, sorprendente es la facilidad que tienen estos políticos para absolver sus culpas o sus problemas legales así, de una. He tenido experiencias con diferentes presos que llevan los años, pero los años sin lograr como solucionar sus problemas legales, y ellos así como si nada, pues. Sí, es ahí donde se genera tanta desconfianza en las instituciones, y les cuento que este proceso de César Suárez se originó por una denuncia, entonces tampoco hay que dejar de denunciar y hay que seguir dando la pelea como ciudadanos, porque esta denuncia concluyó que César Suárez no había terminado su bachillerato y empezó a estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, para lo cual presentó un diploma de un colegio llamado Bolívar, y ese colegio ya no existe. Por eso fue retirado de su cargo como alcalde de Bello, como dijimos, el año pasado, 2019, le faltaba muy poquito para terminar periodo, pero bueno, ya está libre. Esperemos que Bello se libre un poquito de las garras de los Suárez, aunque en este momento tiene un alcalde que pertenece a ese grupo político, hay que esperar. Y también seguimos hablando de Antioquia, porque con un informe especial a Yurani Marín Alzate le preocupa la salud mental de los antioqueños. Claro que sí, Laura. Hay que tener en cuenta que las enfermedades mentales son un flagelo que viven muchas familias a nivel mundial.
cada vez crece más el número de personas que presentan un cuadro clínico con esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, 1 de cada 10 personas padece trastornos mentales, pero solo el 1% de personal sanitario mundial presta sus servicios para combatir este padecimiento. Antioquia no es muy ajena a este flagelo. En el 2018 se presentó una tasa del 71,8 por cada 100.000 habitantes. Además de eso, el departamento solo cuenta con una clínica de carácter público para atender las personas que lo requieren, el Hospital Mental de Antioquia, lo que quiere decir que la atención en cuanto a enfermedades mentales se queda corta en la localidad. Hablamos con Edwin Marín, médico general de la León 13, y nos planteó la situación de los centros de salud frente a este tema. Bueno, a ver, como tal, para uno mencionar salud mental, mencionaríamos que, por ejemplo, un paciente que te llega descompensado con esquizofrenia, con un trastorno afectivo bipolar, al servicio de urgencias, se supone que todos los hospitales de los municipios pues estarían en capacidad de atenderle. Sin embargo, cuando uno se va a mirar la realidad de nuestros hospitales, no es así, porque tenemos instituciones que no son seguras para un paciente psiquiátrico, un paciente que tiene un trastorno afectivo bipolar en su fase pues exaltada, en su fase delirante, donde se pueden causar daños. Son personas bastante recursivas que me ha tocado manejar pacientes que con un bajalenguas te hacen un arma punzante, y con eso se autoagreden, que incluso utilizan cordones para ahorcarse, y no tenemos como las instalaciones adecuadas para manejar a estos pacientes, ¿sí? Entonces, como tal, los hospitales públicos son bastante limitados. El personal médico en su formación tiene pues cierto entrenamiento sobre el manejo de estos pacientes, pero como tal, todos los hospitales públicos de primeros niveles de baja complejidad no tienen la planta física. Una de las dificultades que tienen los familiares con los pacientes que presentan estas patologías es ayudarlos a aceptar que tienen una enfermedad mental para que puedan ser atendidos en una clínica. Es el caso que vive Eliana Gudelo con su pariente. Mi familiar no ha querido aceptar que se encuentra enfermo y debido a eso ha dificultado el proceso, porque en los hospitales de primer nivel se necesita que se le hagan exámenes para descartar un síndrome orgánico, porque en el hospital mental no tratan síndromes orgánicos. Cuando uno llama para recibir atención, apoyo o ayuda de parte de ellos, la respuesta es que ellos no pueden hacer nada al respecto si la persona no ha hecho algo que amenace o atente contra sí mismo o la vida de otros. Pero es muy difícil porque ya sería en un caso extremo en el que ellos entrarían a actuar. Mientras tanto, no. Considero que la salud mental en Antioquia tiene un déficit muy grande. Esto se debe a que la atención no es muy buena, que se necesita que suceda algo grave o que ocurran ciertos hechos para poder brindar la atención oportuna, y más que algo preventivo es como reparación de ya un daño causado o de una enfermedad que ha avanzado a lo largo del tiempo. Es claro que acceder a un programa para tratar las enfermedades mentales es complicado, ya que un solo hospital no alcanza para acoger todos los casos que se presentan en el departamento, y por otra parte, los precios de una cita particular con un psiquiatra están entre 150.000 y 250.000 pesos según el rango del profesional. Además, internar a un paciente en una clínica de carácter privado como la Sameín cuesta entre 1 millón y 1.500.000 de acuerdo al estrato socioeconómico de la persona. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer asesinaron a un hombre no identificado en el barrio Villa Lilian, comuna 8 de la ciudad Villahermosa. En lo que va del año hemos perdido a 16 personas, 16 seres amados que la violencia homicida nos ha arrebatado. ¿Por qué decimos que son seres amados? Porque tenían familia, posiblemente tenían hijos, tenían hermanos, tenían padres, y a todos estos seres les harán falta, y por supuesto a la ciudad siempre le hacen falta vidas arrebatadas por la violencia que tenemos aquí.
Sin duda, sí se han reducido los homicidios significativamente. Llevamos solamente 21 días de este mes de enero y ha habido 16 homicidios respecto a los 43 que hubo para la misma fecha del año pasado. Por las personas que perdimos este año, el año pasado y toda la historia de Medellín en su violento trasegar, dedicamos un minuto de vida. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. No nos dejes morir. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Datos para combatir al poder. Hoy comenzó un evento importante para la industria de la moda en Plaza Mayor. Juan José Velázquez Solarte, bienvenido a Morada Noticias. Él es la magia de la consola, no lo ven en la transmisión en vivo, pero pueden escuchar su dulce voz. ¿Qué nos tenés de Colombiatex para hoy? Bueno, claro que sí, chicos, muy buenos días, no, la misma de ayer, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, los datos de hoy van muy relacionados con Colombiatex, ya que hoy empezó el Colombiatex de las Américas en Plaza Mayor, una feria para la industria de la moda que presenta la muestra comercial de textiles, soluciones especializadas, insumos químicos y maquinaria más potente de América Latina, según la página web de Inex Moda. Inex Moda es un instituto privado sin ánimo de lucro que conecta a los actores del sistema moda para transformar y fortalecer la industria. Tiene dos eventos grandes en el año que son Colombiatex y Colombia Moda. Registro de 125.000 pesos antes de el 31 de diciembre. 125.000 pesos alcanzan para mandar a hacer un vestido con una modista que vale entre 60 y 70.000 pesos. Un par de sandalias con un zapatero local entre 40 y 50.000 pesos y el desayuno de un día. O 250.000 pesos desde el 1 de enero alcanzan para un blue jean estimado de entre 110 y 120.000 pesos, una camisa entre los 40 y los 50.000 pesos y un par de botas de 70 o 80.000 pesos, de marcas pues obviamente colombianas. La expectativa de Colombiatex 2020 es generar negocios por 300 millones de dólares, es decir, 996.231 millones de pesos a la tasa de cambio actual del dólar de 3.320 pesos. Con eso se podrían comprar, comenzar 300 microempresas de venta de empanadas o patacones, comprando ingredientes, empaques, una neverita y una fritadora. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, señala que las ventas externas de hilados, tejidos y artículos confeccionados de fibras textiles sumaron 258.6 millones de dólares entre enero y noviembre del año pasado, es decir, 858.733 millones 20.000 pesos.
así bien lentico, pues como para que me lo dijera. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata. O sea, si este dinero llegara a las trabajadoras de Máquilas, podrían pagar 95.415 matrículas del semestre en la Universidad AFIT para sus hijos o hijas. Estos son los datos útiles para ciudadanos insatisfechos que fueron construidos con información de Inexmoda y elcolombiano.com. Y también teníamos la curiosidad ayer de si por ejemplo no había plata como en Colombiatex, que es así, pues como los oyentes que me están viendo estoy palmeando las manos como para repartir para todo el mundo. ¿Qué pasa si no tenemos plata y tenemos hambre, Juanjo? Bueno, estos son datos que me colaboró, hombre, aquí como dando pues el crédito, mi noviecita que es como la chef de la casa. Tenemos datos de que si tenés 2.000 pesitos, a ver, ¿qué podemos hacer? Te puedes comprar un tomate, una cebolla, 2 huevitos y un pan, con eso pues mínimamente. O si sos un poquitico más fit o estás en la mañana, una ensaladita de frutas con una manzana, un banano y media papaya. También estamos en la hora del almuerzo, no sé, no tenemos como mucha hambre, nos vamos a comer un brócoli hervido para entrar en este vestido, y una papa y una espinaca. Digamos, ya ahora tenemos 5.000 pesos, ahorramos un poquito más, podemos comprar arroz, brócoli y un muslo de pollo con esos 5.000. Hay que ir pues a una tiendita pues que se baratica, pero se alcanza. Otra opción es comprar papas, volverlas puré, hacer plátano maduro y 2 salchichitas. Eso es otra pues como muy sencilla. O si quiere ir pues al colmo de la pereza, se compras un atún de 3.000 pesos y unas verduritas hervidas con otros 2.000. Si ya tenemos 10.000 pesos, hay una opción muy clásica que es comprar una librita de carne de res, las buenas verduras y una librita de arroz. Con eso pues apenas alcanza pues como para distraer si estamos muy tirados. Y Emanuel, que es el cocinero por excelencia de Morada, ¿ha probado alguna de esas recetas? Uy, claro, vea, la de las papas con el plátano, esa es súper buena. Es más, yo creo que con esos 5.000 pesos da para comprar 2 tronquitos de yuca, 2 papas criollas, y junto con el plátano ya sale por un almuerzo súper rico, sin necesidad de echarle salsa. Plata no tenemos, pero mala vida no nos damos. Vamos a la pausa en esta maravillosa media hora informativa en Morada Noticias. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.
Estábamos escuchando las notas de Karma, una canción de Huasca del álbum Catascopio grabado en 2015. Gracias a los amigos de Ciudad Frecuencia por traernos esta maravillosa selección de música diaria. Les recordamos a los oyentes que los jueves en Morada Noticias son programas especiales. Siempre hacemos una pregunta desde unos días antes para saber los oyentes qué opinan, para buscar nuevos temas, para buscar nuevos parches. Este jueves, la pregunta en esta ocasión es, numeral, es para una tarea. ¿Cuál es su dosis instantánea de felicidad? ¿Cuál es tu dosis instantánea de felicidad? Pueden respondernos a través de Morada Colectivo en Facebook, Morada Med en Instagram y Morada Noticias en Twitter. Ahí estamos. En el día de hoy hacemos un recap rápido, una recapitulación de noticias. Les contamos qué está pasando con el paro nacional y las movilizaciones aquí en Medellín que se dirigen hacia el Parque del Poblado. Por el momento el transporte público está funcionando de manera normal, aunque ya rayaron una de las estaciones de Metroplus, la estación de Ruta N, UDA, pero se sigue con la resistencia civil y muchas personas que uno no creería que se puedan unir al paro están marchando, como por ejemplo una religiosa que entrevistó Yurani más temprano, pero también hay detractores. También contamos que el exalcalde de Bello, César Suárez, ya está libre porque fue absuelto de los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. También hablamos un poco de lo difícil que es acceder a la atención en salud mental en Antioquia, ya que solo hay un hospital mental que es el de Bello, y les contamos los datos para combatir al poder del inicio de Colombia Tex. También qué podemos comer si tenemos poquita plata. Si quieren volver a escuchar este contenido, diríjanse a nuestro canal de Mixcloud, esta plataforma de podcast Copyleft que no les cobra por escucharnos porque creemos en el contenido libre y compartido. En los martes Catabús se traslada. Nuestra influencer de Morada Noticias, @Catabús en Instagram, Catalina Bustamante, ya a partir de hoy, los martes nos traerá sus novedades en la columna Geek. Hola, el año 2020 es un año muy importante para la industria del videojuego, pues este año llega a nuestros escritorios y televisores la nueva generación de consolas. Microsoft y Sony están listos para dar el paso al sistema más alto de rendimiento y resolución, el sistema 4K. El top de hoy, los lanzamientos que esperamos con muchas ansias para este nuevo año. Si hablamos de un juego icónico y representativo, Final Fantasy es la respuesta. Para este 2020, Final Fantasy VII llega a sorprendernos, pues resulta que genera mucha expectativa porque al parecer su publicidad va a ser de otro mundo. Un juego realmente enorme que en sus primeras versiones jugábamos en 3 CDs, nos sorprende con un combate renovado y con la opción de utilizar muchos de los controles clásicos y de poder demostrar que sigue siendo uno de los juegos favoritos. Y les cuento que para este año 2020 Nintendo continúa siendo mi empresa de desarrollo favorita. El título que estoy esperando y que están esperando muchas personas alrededor del mundo es Animal Crossing, un increíble juego para los que no conocen, donde forjamos nuestro hogar, construimos con mucho trabajo el terreno, actividades, manejo de recursos y mucha capacidad online que nos promete Nintendo para esta nueva entrega. Estoy muy ansiosa, además, porque al parecer el juego se desarrolla en unas islas tropicales donde tendremos vacaciones permanentes. Para el año 2001, en el mes de septiembre, Halo fue uno de los principales juegos que paralizó la industria del videojuego. Con muchas franquicias y muchas copias vendidas, este año nos promete Microsoft con su nuevo desarrollo 4K tener en nuestros escritorios y en nuestras consolas Halo Infinity.
que hasta hoy es una auténtica incógnita. Así pues que este año nos sorprenderán muchos videojuegos, muchos desarrollos, mucha tecnología y muy buenas gráficas. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Recuerden seguir a Cata en Instagram, @Catabus con K, KTA Bus de Buceta, en Instagram, y por supuesto también @moradamed. Andrés, ¿a cuál juego le vas a apuntar de los que enlistó Cata, o sos poco de videojuegos? El que me llama más la atención es Halo. Halo. Que no te escuche Bill Jones, por favor. No, ¿Y es por Bill qué Jones, Halo? es Adele, no es Bill Jones. Bill Jones tiene Halo y Adele tiene Halo. Ah, ¿el qué dijo? Hello. ¿Tiene las dos? Sí, Juanjo, tienes razón. ¿Y por qué te gusta Halo, Andrés? Es de los pocos juegos que he jugado en sí, porque desde pequeño no he tenido esa relación con los juegos, sino más con los libros. Hablando de libros, vamos a una sección muy literaria de este noticiero hoy martes. Conversación de arte, ciudad y amar. Resulta que yo, de esas curiosidades y esos pensamientos random que uno tiene a lo largo del día, ayer de casualidad me puse a pensar en cuál fue el primer libro que me leí. Más que el primer libro que me leí, el primero que compré, o me compró mi mamá en realidad, pero que fui con ella, lo escogí, y es un libro de la colección que tenía Norma de Torre de Papel, que iba como por colores, y uno compraba un color, sí, dependiendo pues como de la edad o el grado. Entonces recuerdo que siempre que uno estaba pues más chiqui, empezaba con Torre de Papel roja, y después ya cuando tenía como 11 podía leer Torre de Papel amarilla, que ya tenía como cuentos de misterio. Y el primer libro que yo me leí era de Torre de Papel roja y se llamaba Tortuguita se perdió. Este libro lo compré en una librería muy querida por los medellinenses, que es la historia que viene a continuación. Pero antes de eso, Pipe, ¿cuál fue el primer libro que compraste o que te leíste o que tengas cerquita del corazón? La voz titilante pero elocuente de la radio. Hola, Laura, y hola a todos. Pues el libro... Es que yo me acuerdo mucho de los cuentos de los hermanos Grimm, que me lo dio mi madre, y ese libro se perdió. También había unos libros con dibujitos, pero es que propiamente no... sí, que yo disfrutaba mucho porque eran unas ilustraciones preciosísimas de un bosque. Me encantaba. Y aún lo tengo, aún lo conservo. Yo también tengo mi primer libro. Bien. Todavía tengo el de Torre de Papel roja ahí mirándome desde mi biblioteca. Entonces, pues es... No, más que simplemente leerlos, porque yo me acuerdo que prestaba muy poca atención a cuando mi madre me leía los cuentos de los hermanos Grimm. A veces me desconectaba un poquito. Ya después, como que el libro que más tengo cerca y que compré ya yo propiamente y que puedo considerar el más importante, que es Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar. Y antes de ese, de hecho como que medio mentí en una partecita, antes de ese sí es un libro muy importante, pero se lo había prestado en una biblioteca, que es Hamlet. Bueno, y a Emanuel le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué preferís vos, libros nuevos o libros usados? Los libros usados. A mí me encanta, no sé, tiene un misterio recibir un libro usado de una persona mucho más que ir a mucho comprar más y un está libro. rayado. Uy, sí, porque es que yo tuve un libro de una amiga, me lo prestó un mes, pero estaba rayadísimo, tenía muchas ideas y todo conforme al libro. Yo quedé con ese libro vuelto mierda. Y es como tener dos universos en la mano, porque entonces son las anotaciones del lector que lo tuvo antes y también el contacto con el autor. Pues precisamente hay un lugar que tiene libros usados en Medellín, que también vende todos esos primeros libros, esos libros que tenemos más cerquita del corazón, y es una librería que yo recuerdo con mucho cariño porque allá compré mi primer libro.
se llama La Anticuaria, y resulta que yo me puse a buscar en qué andaban ahora, si todavía existían, si dónde estaban ubicados, si habían cambiado su ubicación, y me encontré con una hermosa historia que nos contó su librera de cabecera, Mónica Pérez, porque resulta que hace poco, esta misma semana, se cumplieron 2 años de la muerte de su padre, y su padre fue casi que una columna vertebral para lo que fue la librería La Anticuaria. Escuchemos la historia de Mónica. Crear una librería acá en Medellín fue a través de mi abuelo, que es el fundador. Él llegó más o menos hacia 1955 y él era español, venía pues desde México, luego volvió a España, luego volvió para acá y la fundó y se consolidó más o menos hacia 1960 ya como librería y como café. Ha funcionado ininterrumpidamente durante estos 60 años y ha sido un negocio que ha pasado pues primero, después de mi abuelo, pues a sus hijos, y yo quedé ya después de que mi papá falleció manejando pues la librería, ya que mis otros familiares pues algunos ya han muerto y uno que sobrevive pues no quiso continuar pues realizando el negocio de la librería. Mis recuerdos en la librería pues son de toda la vida, porque yo estoy dentro de una librería desde que tenía 9 meses. Son muy grandes porque pues había mucha gente, iban muchas personas intelectuales, digamos que era pues sí, una de las librerías más destacadas del momento, y sobre todo pues por la particularidad que eran libros usados. Entonces acá en Medellín ese sistema pues no se usaba y se fue implementando y costó un poco, pero digamos que fuimos los pioneros en colocar ese sistema acá en Medellín. Era muy bonito porque nosotros también vivíamos ahí mismo dentro de la librería, entonces todo el tiempo era estar en contacto con los libros y con gente que sabía mucho. Ha sido siempre muy agradable estar dentro de la librería. Con respecto a mi papá, él se llamaba Daniel Pérez, pues digamos que desde los 17 años más o menos empezó a trabajar con mi abuelo dentro de la librería. En un momento pues haciendo como pequeñas labores, era el que armaba las estanterías o el que hacía cosas. Y bueno, llegó un momento que se retó pues por circunstancias pues especiales en las que habían amigos y compañeros pues que sabían más que él, y él dijo no, siempre fue un hombre muy competitivo, y dijo no, yo no puedo estar por debajo de mis compañeros, y más pues que nosotros tenemos un negocio. Entonces se hizo la tarea de leerse los clásicos, y bueno, desde ahí empezó pues un gran amor por la literatura. Mi papá fue un gran humanista, era un hombre muy humanista, le gustaba mucho el arte, la cultura, la literatura, escribió muchos artículos, escribió un libro pues que lo terminó antesitos de morir, se hizo una obra de teatro, desarrolló pues muchas actividades culturales acá en Medellín, le inquietaba bastante ese tema. Como anécdota, pues debido a que fallecieron pues algunos familiares, unos no querían continuar y mi papá sí quería continuar, entonces se hizo pues una repartición pues de la librería y de los bienes, pero quedamos sin local. Entonces durante un tiempo nos tocó vender libros en la calle, nos hacíamos por el lado del estadio, mi papá tenía un carro pues en el que se podía transportar los libros, y nos hacíamos en la calle a vender libros, poníamos ahí y bueno, pues teniendo tanto material, se exhibía así en la calle, se ponía un plástico o un trapo y los vendíamos en la calle, y luego ya empezamos pues a buscar unos locales y acomodarnos. Estuvimos en un tiempo por el estadio, luego nos instalamos en Belén, llevamos 15 años en Belén, y realmente es difícil la situación de las librerías en el país porque no tenemos un apoyo muy fuerte a nivel del Estado. Sería muy bueno poder contar con un apoyo, con una asociación de librerías, con un apoyo gubernamental mejor dotado para poder estar y para que nosotros podamos sobrevivir como libreros. La librería actualmente se encuentra ubicada en Belén, por detrás de la iglesia del parque principal. La dirección es calle 32, número 77111. Nuestro teléfono fijo es 347-3880 y el WhatsApp es 313-686-2348. Están todos cordialmente invitados, allá los espero, los atendemos con mucho amor, con mucho gusto, porque lo que hacemos es con pura pasión. Bueno, y por acá tenemos reacciones de nuestros oyentes al aire de que es algo muy especial ver que en la librería anticuaria los precios de los libros son
muy económicos, o sea, son libros realmente accesibles. Vos con 5.000 pesos te puedes incluso llevar hasta 2 libros. Tenemos acá una reacción de un chico que me dice que uno de sus primeros libros fue Aventuras de un niño de calle, y que ahora que tomamos el tema de la anticuaria, es un muchacho que debe 2.400 pesos de una revista sobre la muerte de Lenin. Entonces, para que vean que en la anticuaria le fían, porque en usted confían también. Pero que cobren. Así, obvio, ¿no? Ahí está. Muchas gracias a Mónica Pérez Mejía, que nos compartió esta historia. Ella es la que está en este momento detrás de lo que sucede en la Anticuaria Medellín, y también nos contaba la historia de su padre, Daniel Pérez Hernández, que toda la vida trabajó en la anticuaria y que además resultó ser una de esas figuras anónimas que contribuyen al arte en Medellín. Yuri no nos ha contado cuál fue su primer libro, o ese que tiene cerquita del corazón. Estaba pensando cuando dialogaba con Pipe, y recuerdo mucho La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Es un libro genial, recomendadísimo. Ese fue como mi primer libro, mi primer acercamiento en el colegio. Me lo leí porque profesora Martica. Hay lecturas obligadas que resultan gratas experiencias, y otras que son puros traumas. Ese sería el caso de Hamlet. Pues me lo pusieron en el colegio, y yo primero como que le di mucho diente a eso porque era difícil, pero le cogí un gusto que después me lo volví a leer, y eso fue maravilloso. A mí me pasó con 100 años de soledad, que me lo leí en 10º, y pues realmente no me lo terminé de leer, lo leí hasta la mitad porque no fui capaz con él, y en la universidad el libro me volvió a llamar y me lo leí todavía. En ese momento es uno de mis libros favoritos. Hablando de literatura, ya pasando como a temas de poesía y prosa, que es el libro que, si los oyentes que nos están viendo, tiene por aquí Pipe de Octavio Paz, y también tiene por allá de Kafka. ¿Cuál es tu lectura de hoy, Pipe, que nos vas a compartir? Bueno, hoy leeré 2 cosas, y si tengo suerte, 3. Son unas lecturas corticas, pero creo que van sustanciosas. Sí. Primero entonces vamos a empezar con Kafka. Sí. Voy a leer un texto de Kafka que es sobre la escritura. Cuando ayer en la noche de insomnio dejaba que todo volviera a dar vueltas de un lado para otro, entre las sienes dolorosas fui consciente otra vez de lo que casi había olvidado en el último tiempo de tranquilidad suficiente. Esto es, que vivo sobre un suelo débil o completamente inexistente, sobre una oscuridad desde la cual surge por voluntad propia una violencia oscura que, sin volver a mí tartamudeo, destruye mi vida. El escribir me sostiene. ¿Acaso no es más correcto decir que escribir sostiene ese tipo de vida? Con esto no quiero decir, por supuesto, que mi vida es mejor cuando no escribo. Más bien se torna mucho peor y completamente inaguantable, y concluye necesariamente en la locura. Pero desde luego, solo bajo la condición de que yo, como de hecho es el caso, aun cuando no escriba, sea un escritor, y un escritor que no escribe es realmente absurdo, es un absurdo provocador de la locura. ¿Pero qué significa ser escritor? El escribir es un pago dulce y maravilloso. ¿Pero para qué? En la noche fue evidente, con la claridad de una clase de apreciación musical para niños, que el pago es por un servicio demoníaco. Este desviarse hacia las fuerzas oscuras, este desencadenarse de los espíritus ligados por naturaleza, de los abrazos dudosos y de todo lo demás que guarde relación con aquello de lo que arriba no se sabe nada cuando se escriben historias a la luz del sol. Tal vez exista otra forma del escribir. Yo conozco solamente esta, en la noche, cuando la angustia no me deja dormir. No conozco sino esta.
y lo demoníaco se me aparece claramente. Son la fatuidad y la sed de placeres que eternamente revolotean en torno a la propia y también a la figura ajena. El movimiento se diversifica hasta tornarse un sistema solar de fatuidad, y las disfrutan. Lo que el ser humano ingenuo a veces desea, yo no quería morir y ver cómo me lloraban. Esto continuamente da forma a un escritor semejante. Él muere o no vive y se llora continuamente. De allí viene un miedo terrible a la muerte que no necesariamente se expresa como ansias de morir, sino que también puede aparecer como miedo a los cambios. Pipe no tuvo suerte hoy, porque ya tenemos que pasar de sección porque nos queda muy poco tiempo en esta emisión de Morada Noticias, pero vuelve mañana con más lecturas y las que quedaron pendientes hoy. Gracias, Pipe, por tu contribución a este maravilloso mundo de las letras y el espacio que hay en Morada Noticias. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Antes de que Mordo nos diga cuáles son los parches que tiene esta semana en la sección de los puentes, nuestra sección de truequeo, invitaciones, venta y clasificados, también damos anuncios útiles para la ciudad y llamados de auxilio. Todavía estamos buscando a Luz Lady Vanegas Orozco, de 44 años de edad, que desapareció el 1 de enero de 2020 a las 5 de la tarde. Fue última vez vista en el barrio Castilla, tenía un jean azul oscuro y una camisa blanca. Si alguien la ve, puede ponerse en contacto con los siguientes números: 311-429-2438 con Yesenia Rivera, 311-429-2438 y 300-376-2203 con Diana Vanegas, 300-376-2203. Mordo. Muy buenas tardes a todos, y desde hoy 21 de enero encontraremos en nuestra amada ciudad de la eterna primavera la Galería Urbana en la Plaza de Cisneros, un lugar donde el territorio es la presentación. La exposición de Jonathan Cano, Jorge Longas y Juan Fernando Giraldo debutarán en este lugar. Esto será de lunes a viernes de 8 a.m. hasta las 5 p.m. en la carrera 54, número 4544, cerca a la Alcaldía de Medellín. También tendremos un encuentro con lo más delicioso, los monólogos, kamikazes en escena, Teatro Matacandelas. Esto va desde el 15 de enero hasta el 2 de febrero. El horario de ingreso será de jueves a sábado de 5 a 8. La boleta vale 15.000 y 2 personas 25. También tenemos por último, y les invito a que den un vistazo a My Friends Film Festival. También lo pueden buscar myfriendsfilmfestival.com, donde el cine francés debuta desde el 16 de enero hasta el 16 de febrero, dando 31 películas con la entrega de los premios Chopard, el premio Lacoste del público y el premio Prensa Internacional. Para los amantes de la música, aquí en Medellín pueden escuchar en el Teatro Matacandelas. Se me olvidó la fecha, lo siento. Mientras recuerdas ahí, pues este festival de cine francés que Manuel está citando, que va hasta el 16 de febrero de 2020, ¿cierto? Sí, va hasta el 16 de febrero del 2020. Tiene muchísimos socios, por decirlo así. Pues patrocina, por ejemplo, el Instituto de Francés, la Renault, que es esta casa de autos francés. Autos franceses. ¿Ya encontró el lugar y la fecha? Claro que sí, es el 2 de febrero en el Teatro Matacandelas.
La boleta sí está un poco cara, pero no importa, Rupa Trupa suena muy bien sea donde sea, y más que todo teniéndolo aquí en Medellín. Y pues tener en cuenta también que el French Film Festival es en la Alianza Francesa, el lugar de francés de Medellín, que queda ahí cerquita del Parque de San Antonio. Gracias, Mordo, por tus puentes, y gracias a ustedes por vernos y escucharnos en Morada Noticias de nuevo. Nos seguimos viendo y escuchando mañana, gracias a Editores de Ciudad, Felipe, Mordo, Zunger, que estuvo por aquí grabando, Juan Pablo, que estuvo monitoreando el OBS, nuestra transmisión en vivo. Este noticiero también es gracias a ellos, por y para ellos. Les habló Laura Bayer. Mañana nos vemos y nos escuchamos con más noticias. Recuerden nuestra pregunta de esta semana: ¿cuál es tu dosis instantánea de felicidad? Es para buena tarea. Feliz tarde. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. This is a song of mine entitled Searching for Peace.